Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, conectados a través de la pantalla y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en el corazón de una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han leído bien el título porque vamos a desgranar las recientes declaraciones de Kerem Bürsin que han puesto el foco en una preocupación que, según él mismo ha confesado, tenía hacia Hande Erçel. Prepárense para un viaje a través de los entresijos de su relación, las presiones mediáticas, el torbellino de la fama y los sentimientos profundos que, a pesar de las idas y venidas de la vida, sin duda unen a estos dos talentosos actores. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias de la farándula con un toque de análisis y profundidad, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo el chisme y la información jugosa, pero sobre todo en la reflexión que esto nos permite, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir creando contenido fresco y valioso para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos y a desentrañar esta interesante confesión. Como les comentaba, el título lo dice todo: Kerem Bürsin confiesa porque estaba preocupado por Hande Erçel. Y la verdad es que esta confesión ha dado mucho de qué hablar en los medios y entre los seguidores de la pareja, generando un mar de reacciones, interpretaciones y, sobre todo, una dosis de empatía. Durante mucho tiempo Kerem y Hande fueron el centro de atención de todas las miradas, no solo por su química innegable en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, sino también por su relación que traspasó la ficción y se consolidó en la vida real. Fueron una de esas parejas que inspiraron a muchos, que generaron miles de rumores, especulaciones y sueños de fans, y que al mismo tiempo demostraron una complicidad, un cariño y una conexión que parecían genuinos y sólidos. Se convirtieron en un fenómeno, en una historia de amor que cautivó al público. Pero como suele suceder con las figuras públicas, esa atención constante e intensiva, ese amor desmedido de los seguidores, también puede generar una presión asfixiante, un escrutinio implacable y, a veces, momentos de profunda dificultad que van más allá de lo que imaginamos. Kerem Bürsin, conocido por ser un actor talentoso y, en general, bastante reservado con su vida privada, un detalle que siempre ha sido apreciado por quienes valoran la discreción en un mundo tan expuesto, ha decidido abrir una ventana a sus sentimientos más profundos y a las inquietudes que tuvo mientras su relación con Hande Erçel estaba en pleno apogeo y, sobre todo, bajo el implacable escrutinio público. Lo que él ha revelado no es nada trivial, no es un simple comentario pasajero, sino una confesión que revela una vulnerabilidad y una profundidad emocional sorprendentes. Se trata de una preocupación que nació de la intensidad con la que se vivió su relación, una preocupación que, según sus propias palabras, estaba muy ligada a cómo el público, los medios de comunicación y las omnipresentes redes sociales podían afectar a Hande, a quien él claramente valoraba, respetaba y, sobre todo, quería proteger. Imaginen por un momento la situación: dos jóvenes actores en la cima de su fama, con una relación que de repente se convierte en un fenómeno global, y donde cada gesto, cada mirada, cada salida conjunta, cada publicación, se magnifica hasta el infinito. Según lo que ha trascendido de sus declaraciones, Kerem sentía una gran responsabilidad, no solo como pareja, sino también como colega y como alguien que entendía perfectamente la dinámica de la fama, sus luces y sus sombras más oscuras. Él mismo ha vivido en carne propia la presión mediática, ha experimentado los altibajos de la exposición pública, y era plenamente consciente de lo que significaba estar constantemente en el ojo del huracán, donde cada movimiento es analizado y, a menudo, malinterpretado. La preocupación de Kerem, y esto es un punto clave que debemos resaltar, no se centraba en su propia persona, en cómo él gestionaba la fama o la presión, sino específicamente en Hande, en cómo ella estaba manejando toda esa avalancha de atención, en si se sentía abrumada, en si la constante exposición estaba mermando su tranquilidad, su paz mental o su bienestar general. Él entendía que Hande, aunque también una figura pública experimentada y con una gran fortaleza, era alguien a quien él quería cuidar, proteger y, por encima de todo, asegurar su felicidad y su salud mental. Es un gesto que habla volúmenes sobre su carácter, su caballerosidad y la profundidad de sus sentimientos. Y es que, seamos honestos, el mundo del espectáculo puede ser un terreno increíblemente implacable.
Los rumores vuelan a la velocidad de la luz, las críticas, a menudo injustas y destructivas, se multiplican sin control, y la vida privada, que debería ser un santuario, se convierte, en muchas ocasiones, en un espectáculo público para el consumo masivo. Kerem, al ser un testigo directo y un protagonista de cómo la relación con Ande se convirtió en un tema de conversación constante y, a veces, obsesivo, pudo haber sentido esa necesidad imperiosa de intervenir, de asegurarse de que Ande estuviera bien, de que no se sintiera atacada, juzgada o lastimada de manera injusta por un público que, si bien la adoraba, también podía ser extremadamente demandante y, en ocasiones, cruel. Ha confesado que temía que la sobreexposición mediática y digital pudiera tener un impacto negativo y duradero en ella, en su carrera, en su estado de ánimo, en su salud mental y en su derecho a una vida privada. Es una preocupación muy humana, muy comprensible y que denota una gran empatía, madurez y un profundo amor por parte de Kerem. No se trata solo de las presiones de los fans, que a menudo son apasionados, leales y demandantes, sino también de la forma en que los medios de comunicación, en su incansable búsqueda de la primicia y de contenido, a veces se comportan, buscando siempre la exclusiva, creando narrativas sensacionalistas, y no siempre respetando la privacidad o la dignidad de las personas involucradas. Kerem, al tener esa sensibilidad especial y esa experiencia en el ojo del huracán, se preocupó genuinamente por el bienestar de Ande en medio de todo ese torbellino mediático y digital. Él quería que ella pudiera disfrutar plenamente de su éxito profesional, de su relación, de su vida, sin sentirse asediada, vigilada o malinterpretada constantemente. Es una muestra de un amor profundo y un respeto que trasciende las cámaras, los flashes y las portadas de revistas. Las declaraciones de Kerem, además de ser una confesión íntima, también nos invitan a reflexionar sobre un tema recurrente y complejo, el costo de la fama para las parejas de celebridades. A menudo vemos la parte bonita, la de las alfombras rojas, los eventos glamorosos, los gestos públicos de afecto y las instantáneas de felicidad que se publican en redes sociales. Pero detrás de todo ese brillo y esa aparente perfección, hay personas reales con sentimientos complejos, con miedos, con inseguridades y con la profunda necesidad de tener un espacio propio, un refugio donde ser simplemente ellos mismos, lejos de los focos. La preocupación de Kerem por Ande es un recordatorio contundente y necesario de que incluso en el deslumbrante mundo de la fantasía y el estrellato, las relaciones humanas auténticas, el cuidado mutuo y la protección del espacio personal son pilares fundamentales e insustituibles. Y es interesante cómo Kerem ha expresado esto. No ha sido en un tono de reproche hacia Ande ni de victimismo personal, sino como una simple y honesta constatación de sus sentimientos, de sus miedos y de su genuina preocupación. Ha sido una forma valiente y sincera de compartir una parte íntima y vulnerable de su experiencia como pareja, y creo que eso es precisamente lo que lo hace tan valioso y conmovedor para sus seguidores y para el público en general. Les permite ver a Kerem y Ande no solo como los personajes carismáticos que interpretan en la televisión o como figuras públicas perfectas, sino como personas reales, con sus propias luchas internas, sus miedos, sus anhelos y sus complejas vidas emocionales. Además, esta confesión podría arrojar luz y ofrecer una explicación plausible para algunas de las decisiones que tomaron en su momento, o para la forma en que decidieron manejar su relación en público. Quizás esa preocupación latente por la exposición mediática y por el bienestar de Ande fue un motor poderoso para buscar momentos de intimidad privada, para proteger celosamente su espacio personal, para asegurarse de que su relación no se viera completamente devorada, agotada o distorsionada por la voraz atención mediática. Es como si Kerem, en su afán de proteger a la persona que amaba, hubiese querido construir un escudo protector alrededor de Ande y, en cierta medida, alrededor de la pureza y la esencia de su relación. Y es importante recordar que la vida de Kerem y Ande ha estado marcada por una intensidad tremenda desde el principio de su relación mediática. Su romance se volvió viral casi al instante, capturando la imaginación de millones de personas. Los fans querían saberlo todo, desde los pequeños detalles de su día a día, sus rutinas, sus lugares favoritos, hasta las grandes decisiones de su futuro, sus planes de boda, de formar una familia. Esta demanda constante de información, de confirmaciones, de imágenes exclusivas, puede ser agotadora hasta la médula para cualquiera, y Kerem, al ser plenamente consciente de ello, actuó desde un instinto de protección genuino y profundo. Las redes sociales, aunque son una herramienta fantástica para conectar con los fans, para compartir momentos y para promocionar proyectos, también pueden convertirse en un campo de batalla minado.
Los comentarios, las teorías conspirativas, las críticas destructivas, las comparaciones constantes, todo ello puede pesar enormemente en la salud mental y emocional de una persona. Y si a esa carga se le suma la presión constante de mantener una imagen pública impecable, de ser perfectos para los ojos del mundo, se entiende perfectamente la preocupación de Kerem. Él quería de corazón que Ande estuviera rodeada de energía positiva, de apoyo genuino y constructivo, y no de la negatividad tóxica, el acoso y la desinformación que a veces se esconde en el anonimato cobarde de Internet. Esta confesión, por tanto, también nos muestra la madurez de Kerem como persona y como figura pública. En lugar de centrarse egoístamente en sí mismo o en cómo la atención mediática le afectaba a él personalmente, puso el foco principal en la persona que amaba, en su bienestar y en su protección. Es un rasgo que muchos admirarán y que habla de un hombre que sabe proteger a quienes le importan y que comprende la importancia fundamental del bienestar integral de su pareja, tanto emocional como mental. Y para Ande, imaginemos por un momento qué reconfortante debió haber sido escuchar estas palabras de Kerem, sabiendo que él se preocupaba tanto por ella en ese contexto tan exigente y abrumador. Saber que incluso en medio de todo el ruido mediático, las especulaciones y la presión constante, había alguien a su lado que velaba atentamente por su tranquilidad, que entendía perfectamente las presiones inherentes a la fama y que deseaba, de corazón, lo mejor para ella. Es la manifestación de un amor que se construye sobre cimientos sólidos de empatía, respeto, comprensión y apoyo mutuo incondicional. En el fondo, lo que Kerem ha hecho con estas declaraciones es humanizar aún más a la pareja, despojándola de la imagen idealizada que a menudo proyectan las celebridades. Nos recuerda que detrás de los actores famosos, de los rostros en las pantallas, hay personas con sentimientos complejos, con preocupaciones genuinas, con vulnerabilidades y con la profunda necesidad de ser comprendidas, respetadas y protegidas en su esfera más íntima. Su confesión no es solo una anécdota jugosa para los tabloides, sino una valiosa ventana a la complejidad, los desafíos y la humanidad de las relaciones en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Así que, en resumen, la preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel, tal como él la ha confesado, nacía de la intensa y a menudo abrumadora exposición mediática y de las redes sociales que rodearon su relación. Él temía con una profunda sinceridad que esa atención constante y sin precedentes pudiera afectar negativamente a Hande, a su bienestar emocional, a su paz mental y a su tranquilidad general. Sentía, desde lo más profundo de su ser, la necesidad imperiosa de protegerla de ese entorno potencialmente hostil y volátil, mostrando así una profunda empatía, un gran respeto y un amor sincero y protector. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante, revelador e informativo como a mí. Hemos explorado las profundidades de la confesión de Kerem Bürsin y hemos comprendido un poco mejor las complejas presiones y los desafíos que pueden enfrentar las parejas de celebridades en la era digital y mediática. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la fama es demasiado para las relaciones? ¿Qué opinan de la profunda preocupación de Kerem por Hande? ¿Les parece un gesto de amor maduro y protector? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir constructivamente con ustedes. Su feedback es súper valioso para nosotros, nos motiva y nos ayuda a seguir mejorando y creando contenido que resuene con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y seguidores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta fascinante travesía por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucha más pasión por el espectáculo. Hasta pronto.